están? Espero que bien. Hoy en esta lección vamos a ver el tema 1 de pedagogía. ¿Qué es, ¿Qué es la pedagogía? Pongo aquí la cámara para que me vean quién soy, por si de repente no me reconocen. Y sepan que estoy aquí. Que está feo de repente, está feo estar desde el otro lado nada más escuchando. Entonces voy a minimizarlo. Vamos viendo qué es la pedagogía y de qué trata. El programa, vamos abriéndolo, pedagogía 1. El programa que ya está en PDF, lo tienen ustedes a la mano en el grupo y tiene que ver con la lección 1 en este caso. Esa lección 1 la va a estar también en la plataforma, pero no se puede entrar ahorita, está en mantenimiento, he tenido dificultades, pero por lo pronto vamos a tener la información y tratar de ponernos de acuerdo con la actividad, ¿sí? Ahorita todos van a entregar algo fuera de la plataforma. Si en esta semana logro acomodar la plataforma, entonces ya lo haríamos desde ahí, sin ningún problema, les avisaré en el grupo. Entonces, lección 1, la lección 1 trata sobre el concepto de pedagogía y los modelos más usados. Es decir, cómo practican aquí y enseñan la enseñanza a los maestros y los maestros. Reflexiona, piensa para qué sirve. En cierta manera es para que nos critiquen ustedes a nosotros, para que ustedes que están del otro lado se den cuenta más o menos si estamos haciendo las cosas bien o no. El tema de la pandemia y de enseñar en línea ha puesto a trabajar a las docentes y a los sistemas educativos, y sobre todo también ha puesto a pensar a las alumnas y los alumnos, o sea, a ustedes, si lo que están haciendo está bien o no está bien. Una de las características de la educación en línea, no tiene nada que ver ahorita con la lección, es el autoaprendizaje. Es muy importante que ustedes logren alcanzar el autoaprendizaje, por eso hay que mostrarles la mayor cantidad de información posible para eso. Entonces, volviendo acá a la clase, vayámonos con la presentación. Es una presentación muy pequeña porque voy a tratar de explicar todo lo demás conforme con algunas páginas de internet para que ustedes las puedan ver. Lección 1. ¿Qué es la pedagogía y qué modelos utiliza? Es una breve introducción. ¿Qué es la educación? Antes hay que entender por qué. Porque, como dicen, que fue primero el huevo o la gallina, en este caso, la educación. Pero estamos hablando de un tipo de educación muy particular, porque la educación ha existido en todos, escuchen, en todos los momentos de la historia donde hay grupos humanos. Ay, cerró el fotoblog, perdón. Ha existido en donde hay grupos humanos. Grupos humanos. Lo voy a poner así para que me vean de perdido algo. Antes de entender qué es la educación, hay que saber, falta la corrección, de repente se me va, hay que saber cuándo surge. Entonces, la pregunta cambia. ¿Cuándo y por qué surge la educación moderna? Vamos entendiendo que esta respuesta solo se hace entendiendo qué es un sistema. Entonces, vamos a primero entender primero vamos a entender cuándo surge la educación y luego qué es un sistema. Importante, y luego vamos a unirlo todo con el tema de la pedagogía. Sistema, dice, sistemas son una red de elementos independientes. Pero ¿cuándo surgen? Si estamos hablando de un sistema, estamos hablando de que la educación es un sistema y surgió en algún momento. Apareció, no de la nada, pero apareció, ¿sí? Permítanme. Apareció no de la nada, pero apareció el sistema educativo. ¿Sí? Déjenme ponerle aquí, hacerlo un poco más pequeño. No quiere hacerse más pequeño. Perdón, estoy tratando de moverle aquí y de repente el tema de la tecnología se vuelve contra uno. Bueno,
Dice, son una red de elementos independientes. ¿Cuándo surgen esos sistemas? Surgen después de la Revolución Francesa del siglo XVIII. La Revolución Francesa fue un punto de comienzo, parteaguas, llámenlo como ustedes quieran, para todo Occidente. Si les digo Occidente, es que estamos hablando de lo que se encuentra de este lado del charco, no en Europa o en Asia. La Revolución Francesa fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque si bien antes hubo muchos grupos humanos, países que peleaban por su libertad, la Revolución Francesa logró poner en el colectivo de los franceses y de otros países y de las personas de otras partes del mundo el tema de la libertad, el concepto de la libertad. Entonces la gente era libre. No significa que antes no lo fuera, sino que la libertad se entendía de otra manera. En la siguiente diapositiva, tal vez, bueno, voy a hablar un poquito sobre eso. Dice, ¿y por qué esto es importante y qué tiene que ver con la escuela? Le falta una... ¿Qué tiene que ver con la escuela? Dice, importancia de la red de sistemas, porque es una red la que se establece. Antes de la Revolución Francesa pasaba algo en Occidente. No se tenía la idea de superación o no se podía moverse entre sistemas. Por ejemplo, si nacías hijo de herrero o de mayordomo, eso serías. No se habla de las mujeres porque que no entraban en el pensamiento colectivo. Eso estaba muy mal, pero a partir de este momento, las mujeres comienzan a adquirir un papel muy importante social. Tenían un peso social, pero no eran visibles. Y entonces sucedía que las personas, como nacían, así morían. Por eso muchos de los países o de los grupos en algunos países pedían libertad, porque así como nacían se quedaban. Ahora, después de la revolución, podías superarte. Por eso, como yo les dije, el concepto de libertad, la libertad, aparecía, o como conocemos nosotros a la libertad. Eso es una característica. Esto trajo como consecuencia que se tuviera que inventar algo para acreditar el paso de un sistema a otro, y ese algo fue el sistema de educación. A ver, explico. Imagínense entonces que ustedes nacían herreros o que nacían maestros, bueno, no maestros, no, nacían mayordomos, nacían nobles incluso. No podías dejar de ser noble nunca. Hay muchas películas donde pueden ver eso. No podías dejar de ser herrero, mayordomo, no podrías dejar de ser prostituta, porque así era tu madre y así naciste tú. No podías dejar de ser el que barría la calle. Entonces estaban todos los que tenían muchos privilegios y los demás. Esto hacía que no se pudieran mover. Entonces lo que sucedió es que la Revolución Francesa destruyó esos esquemas y la gente tuvo la libertad de moverse entre sistemas. Pero imagínense que una persona antes lo llamaban chamán o lo llamaban brujo porque sabía sobre hierbas, sabía sobre mezclar químicos y de repente lo llaman médico. Bueno, a lo mejor el primero pasó así de ser brujo a ser médico, pero estableció un sistema y ese sistema fue el sistema educativo. Lo mismo pasó para la gente que empezó a estudiar derecho o para la gente que empezó a hablar de derecho, la gente que empezó a hablar de economía, la gente que empezó a hablar de muchos de los oficios que ahorita, bueno, que en ese tiempo comenzaron a surgir. Uno de los primeros fue la medicina o la abogacía, pero fíjense que eso fue un punto muy importante, la creación de un sistema educativo. ¿Para qué? Dice, ahora ya no eres el hijo o hija de artesano, ahora estudiabas sobre el cuerpo humano y una escuela te daba el título. La escuela se convirtió en una institución que seleccionaba socialmente y en una institución que daba títulos. Entonces se creó la red del sistema educativo como lo conocemos ahora, porque se creó la red de sistemas sociales como la conocemos. Bueno, ¿quién se dedicó a estudiar al sistema educativo? La pedagogía se dedicó a eso. Entonces la pedagogía fue fue la primera ciencia que comenzó a visibilizar, a
al sistema educativo y sobre todo a decirle qué hacer. ¿Sí? ¿Qué es pedagogía? Fíjense, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural. A ver, clave para entender. Sociocultural. ¿Qué quiere decir que sea sociocultural? Sociocultural es que compete al grupo social en el que se encuentra y es parte de su cultura. Hablar de cultura es hablar de costumbres, de formas de ver la vida, de entender, de formas de educar. Entonces es un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología o la política. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo ahorita de los sistemas, o para entender a la educación como un sistema, proviene de la visión sociológica de Niklas Luhmann. Pero para entender, por ejemplo, la manera en la que les tenemos que hablar nosotros los profesores, o la manera en la que tenemos que decir las cosas para explicarlas, la psicología ayuda bastante. Entonces, es una ciencia, la pedagogía, que tiene muchas áreas para hablar acerca de lo mismo, la educación. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A ver, prácticas y técnicas, principios y métodos. ¿Esta parte qué es? Esta parte es lo práctico de la pedagogía. Hay técnicas. Por ejemplo, no es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años que enseñarle a un niño de 5 años que enseñarle a un niño de secundaria, de preparatoria. Hay prácticas, ¿no? Por ejemplo, para cómo saber que un niño, cómo se supo que un niño podía aguantar solo el doble de su edad, pues los tuvieron enfrente en un salón y los estuvieron estudiando. Entonces, por eso les digo que es la parte práctica, las técnicas, cómo se les enseña matemáticas, filosofía, en este caso, cómo enseñamos mejor una clase en red con recursos digitales o videos. Y métodos. Ahorita vamos a ver los métodos, que eso es la parte de la primera lección. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. La pedagogía está asociada a otra ciencia denominada andragogía, encargada de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias socioculturales. A ver, origen de la pedagogía. Déjenme borrar esto porque si no. El origen de la pedagogía, me gustaría que ustedes lo vieran, que ustedes lo trataran de buscar. Acuérdense que quiero que la idea con las clases virtuales es que esto sea muy de autoaprendizaje. Por eso es importante que ustedes mismos busquen orientarse. Van a invertir media hora, no es mucho. Dice, el uso de métodos y formas para transmitir el conocimiento provino de quién. Uno de los fundadores pues, son los griegos, ¿no? Pero igual podemos hablar de los griegos, ¿no? También aquí, por ejemplo, en México, en Tenochtitlán, había pedagogía, ¿no? Se entendía que había que separar a los niños de las niñas y había que separar a las personas que provenían de determinado grupo social y no mezclarlos. Bueno, esa era la visión pedagógica que tenían ellos. Aquí hay 3 nombres que son pilar y los van a escuchar en muchas áreas de las ciencias que ustedes podrían estudiar. ¿Quiénes son? Los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles pusieron algo de su parte, ¿no? La mayéutica de Sócrates, la visión científica de Aristóteles, todo eso lo seguimos practicando ahorita. La idea de que hubiera un docente, un profesor, la idea de que ese docente o ese profesor estuviera al frente y supiera y enseñara, es un asunto muy griego, muy griego, de estar en un salón incluso. Por ejemplo, en Grecia existían los gimnasios, y en los gimnasios la gente iba a estudiar matemáticas, esgrima, equitación, lucha, el combate cuerpo a cuerpo y filosofía.
Era muy importante esto y era como era una escuela donde convivían gentes de muchas edades, todos involucrados en el tema de la educación. Este párrafo, chavos, dice, también en el siglo XVII surgió en Francia la llamada pedagogía tradicional, dirigida por los jesuitas. Destacaba la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad. La pedagogía tradicional se basa en la transmisión de saberes por parte de un maestro y se caracteriza por el rol pasivo de los alumnos, que es mucho de lo que hacemos en las clases, a veces los docentes. La no pasividad, el que los alumnos sean movidos y busquen por sí mismos, la educación virtual lo promueve mucho. Entonces, nace en Francia con los jesuitas. Ojo, los jesuitas, a pesar de ser un grupo religioso, son uno de los grupos que ha estado presente en muchos de los momentos históricos de la humanidad reciente. Es un grupo muy importante y sería bueno que de repente buscan información sobre él. Entonces surge con los jesuitas. La siguiente pregunta, ya para no hacer esto muy largo, o la siguiente parte, es hablar acerca de los modelos pedagógicos. ¿Qué son los modelos pedagógicos? Voy a poner la presentación así muy rápida. Dice, como no todos entienden el mundo de la misma manera, igual en el sistema educativo, la pedagogía entiende de manera distinta la pregunta de cómo educar. Para eso utiliza distintos modelos y estos son. Vámonos a la presentación en internet. Estos modelos los tienen ustedes en la información que les presenté. Son los que quiero que vean. Explicarlos, insisto, puede ser de repente muy ocioso. La pregunta que tal vez ustedes podrían hacerse es, ¿cuáles de esos modelos yo conozco o han aplicado los maestros conmigo? Si el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico, naturalista, experiencial, el modelo de estas clases es utilizar el modelo constructivista, el que dice, en este modelo la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto de elementos que interactúan de manera bidireccional los unos con otros. Al momento de yo pedirles a ustedes que autoaprendan, ustedes van a elegir lo que crean importante y necesario. No tendría yo que decirles, y eso solo me convierto en una guía. ¿Qué van a hacer para la clase que entra? O mejor dicho, ¿qué van a hacer en esta entrega? No voy a decir para la clase que entra porque necesitamos primero arreglar la plataforma. Perdón, es que le di el link del video. No, vayámonos aquí. Dice, actividad 1. Esta entrega es un texto. Tiene una característica, puedes escribirlo desde el celular a la computadora, es decir, no tienes que usar Word. Tiene rúbrica, hay que ver la rúbrica que viene antes, al principio de este documento PDF. Es decir, lo que califico no hay extensión, pero sí es muy importante que opines, que te sueltes. Escribe con la información que viste en los videos. La pregunta que debo responder es, sin pedagogía, ¿me pueden enseñar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? De los modelos que existen, ¿cuál creo que es más conveniente? ¿Por qué? Trata de completar 2 cuartillas si es a mano. Y pueden agregarle otra pregunta. ¿Qué modelos pedagógicos me han enseñado a mí? ¿O cuáles han estado presentes con mis docentes? Los que he tenido. Bueno, hasta aquí sería la parte de pedagogía.